Bienvenidos a nuestro podcast IRG. Inauguramos esta segunda temporada con el corazón y el cerebro. Pero esta frase no es mía. Esta frase es del doctor Martín Pinos, que ha escrito su libro Con corazón y cerebro, Net Learning, aprendizaje basado en la neurociencia, la emoción y el pensamiento. Tenemos muchísima suerte de tenerte aquí con nosotros. Bienvenido a IRG y a nuestro podcast. Muchas gracias, Ginette. Bien, queremos conocerte, queremos conocer quién hay detrás de este maestro con mayúsculas. Martín es doctor en Ciencias de la Educación, máster en Neurociencia y Gestión Emocional, primer Premio Nacional de Innovación Educativa, asesor de innovación en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza, profesor en el Máster de Educación Socioemocional y Bienestar de la Universidad de Zaragoza. Y me he dejado mucho en tu currículum para poderlo poner aquí. ¿Que me ha faltado algo importante? Yo creo que está suficiente para conocernos un poquito. Suficiente. Como aperitivo. Martín, ¿qué quieren decir estas cifras para ti? 30, 300, 2K, 116, 50K. 30, 300... 2K, 116, 50K. En mi vida personal. ¿Te suenan algo estos números? No. 30 años de experiencia. 300 cursos impartidos. 2K de ponencias, 2000. 116 ponencias en el curso 22-23, no me imagino si sumamos ya las de 24, que todavía las debes estar sumando, y 50K participantes. Sí. ¿Cómo se llega hasta aquí? Empezando muy jovencito. Entré de maestro en 1992, ha llovido mucho, y en 1994, 2 años después, trabajaba yo entonces en Madrid, me pidieron mi primera, no fue una ponencia, fue un curso, me pidieron un curso cortito. ¿Recuerdas de qué era? Sí, de actividades en la naturaleza para profesorado de educación física. Okay. Hice aquel curso que fue muy cortito, de 5 horas, 2 sesiones, pero después de ese curso, al acabarlo me pidieron uno de 10, al acabarlo me pidieron uno de 20 y empecé a dar formaciones para profesorado, fundamentalmente en aquellos años de educación física, licenciados y maestros. Y fue el inicio de muchas formaciones a lo largo de muchos años. Fui evolucionando, cambiando las temáticas, pero quizá esas cifras vienen de aquel primer momento, aquella primera formación en 1994, yo era muy joven, en la cual todavía recuerdo estar frente a un grupo amplio de docentes. Que podían ser mayores que tú. Sí, yo era muy jovencito, además. Claro. Sí. Pero todavía recuerdo el pulso en mi cuello, la boca que se me secaba, la experiencia de decir, a ver, no tiene nada que ver dar formación, dar clase a los niños, al alumnado, a de pronto afrontar una formación en un contexto ya de iguales, de docentes, siendo un atrevimiento, a lo mejor decir, es que soy, lo que decía, soy más joven, yo tengo menos experiencia que la gran mayoría de la gente que tenía delante, aunque en el ámbito en el que tenía que hablar, que era actividades de aire libre, ahí tenía una amplia experiencia personal, no deportiva. Pero por ahí empezamos. ¿Cómo hiciste con el miedo? Porque supongo que no, ya como dices, ¿no? Te palpitaba aquí la vena, eso es señal de miedo. ¿Qué hiciste con ese miedo? ¿Cómo lo gestionaste? Respirar. Y en aquel momento fue respirar. Vengo del mundo de las artes marciales, también, entre otros muchos deportes. Hice muchos años artes marciales y creo que el entrenamiento y la práctica durante varias décadas en ese ámbito sí que me permitía trabajar al menos con cierta eficacia en la respiración, en controlar. Y es curioso porque en situaciones mucho más complejas de mi vida, en las que no había que hablar en público, me ha sido muy, muy fácil mantener la calma y en aquel momento tuve que hacer un esfuerzo intencionado de aplicar técnicas de respiración para decir, voy a empezar siendo capaz de mostrar un cierto control, ¿no?, en lo que tengo que hablar. Pero más y bueno, siempre esa primera experiencia es bonita y me ha gustado siempre los retos, la aventura, con lo cual aquello era una pequeña aventura. Yo me imagino que en algún momento pudiste pensar, no lo hago, no soy capaz, o lo tenías muy claro. No, creo que no. Desde pequeñajo, desde crío,
me ha gustado el reto y la aventura. De hecho, con 10 años fui a estudiar interno a una universidad laboral en Valencia, en Cheste, y fue por decisión propia. Me dieron una beca, pero es que yo quería ir cuando se me ofreció la oportunidad en el colegio. ¿Y por qué quería ir? Porque era salir de Zaragoza a un sitio que no conocía y además iba yo solo. Y estaba 3 meses estudiando, volvía en las vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano. Afrontar aquello como un reto, como una aventura. ¿Y qué edad tenías? 10 años. 10 años. ¿Y cómo lo vivieron tus padres? De dejar a su chiquillo irse. Bueno, mi padre había muerto cuando yo tenía 5, digo, muy jovencito yo. Pero bueno, mi madre en aquel momento vio una oportunidad, porque era una beca que si yo aprobaba, me mantenían hasta la universidad. Claro. Era para contextos de familias de clase obrera. Entonces, bueno, aquí fue una oportunidad también de garantizar de alguna manera que su hijo pequeño podría acceder a los estudios pues, en mejores condiciones. Con lo cual en casa no me pusieron ninguna pega y para mí fue pues, un reto. Luego llega la realidad y te encuentras allí el primer día y otra vez a respirar, ¿no? Y tienes que en aquellos momentos. Pero bueno, estuve 3 años estudiando interno y creo que fue una experiencia increíble porque forjó una parte de la persona. ¿Qué te regaló esa experiencia? Yo creo que como todo en la vida te hace un poco, me permite ser más duro. Porque ya en aquellos años, con 10 añitos, una de las referencias que he tenido siempre en mi vida, desde muy chiquitín, era el mundo de los grandes maestros de las artes marciales, los samuráis, el kung fu, el control absoluto del dominio de la mente, de las emociones, del cuerpo. Y desde crío no sé por qué aquello ya me llamaba. ¿Y cómo llegó a tu vida ese mundo? ¿Por el cine, por la tele? Pues quizá el cine tuvo parte, en aquellos momentos David Carradini, la serie Kung Fu, cuando yo era muy, muy niño. Sí. Y quizá también la lectura, no sé, la lectura. Me gustaba mucho leer, eso ha sido algo que me ha acompañado toda la vida. Y en la biblioteca también encontré algunos primeros libros de la iniciación de las artes marciales en España, que entraron por el judo, y luego ya se amplió un poquito al karate, al aikido. Y aquellos textos que pude empezar a ojear me fascinaron, ¿no? Luego yo creo que la película de Kung Fu, la serie, marcó también una parte importante, y a partir de ahí era jugar con mis amigos en los recreos. A veces no se entendía bien y los profes pensaban que nos estábamos cegando, ¿no? Era todo juego, pero a veces nos calentábamos un poquito más de la cuenta. Y bueno, pues llegó un momento en mi vida en que pude ya empezar a entrenar de forma seria. ¿Y a nivel profesional también? Sí, bueno, llegó un momento en que... ¿Te volviste un profesional de élite, un deportista de élite de alta competición? No, porque mi objetivo y las artes marciales que yo hacía, que me vinculaban sobre todo con la defensa personal, no tienen competición, en principio. Vale. Sí que llegó un momento en que pasé a dar clases, estuve en el mismo gimnasio en el que yo empecé a entrenar con los años. Estuve también formando ahí como profesor de artes marciales. Yo seguía con mi maestro. Tuve luego varios, pero en aquel momento seguía con mi maestro, pero yo llevaba ciertos grupos hasta ciertos grados, hasta el nivel de azul. Los llevaba yo y luego se los pasaba a mi maestro para que pudiera trabajar con él, ya el marrón, el negro con él, un poquito más. Y luego fui pasando por otros maestros, por otras disciplinas. Bueno, al final fueron muchos años con las artes marciales, disfrutando, aprendiendo, porque me apasionaban y bueno, de alguna manera también construyendo lo que soy. ¿A qué olía tu infancia? Qué buena pregunta. A jazmines. Jazmines. A jazmines es mi flor favorita y yo sé que tiene algo que ver con mi infancia. También olía a magdalenas, a magdalena de pueblo y a un olor muy peculiar también que lo he echado de menos toda mi vida porque no lo encontraba, al olor de los polvorones en Navidad. Pero es un olor que no he vuelto a recuperar nunca, porque cada Navidad, y lo sigo haciendo con 60 años, cuando veo un polvorón me lo sigo llevando a la nariz en cualquier sitio, a ver si es el mismo olor de mi infancia, y yo sé que no. Algo, obviamente, a lo mejor los olores son los mismos. ¿Pero a qué asocias el polvorón? O sea, porque... Siempre recuerdos agradables de familia, de amistad, de encuentro, de juntarnos mucha gente. También hay olores en mi infancia diferentes, el olor a la vejez, a mis tíos abuelos que tenían ese olor especial del pueblo y el olor a viejo, pero no es un olor desagradable, es un olor a persona mayor, ¿no? Como algo... a persona mayor, sí. Esos son los olores que, sobre todo en mi infancia... ¿Y eras único hijo o tenías...? 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Mayores, sí. menores? Mayores todos.
Sí, yo era el pequeño de la familia, con lo cual también estuve muy arropado, tuve mucho trabajo hecho en la familia. ¿Y se metían contigo y les tenías que hacer algún pase de kung fu No. para protegerte de los grandes? El mayor me sacaba 7 años, con lo cual no había mucho que hacer. Mi hermana 4. Mi hermano José Antonio me sacaba 1 año y pico. Era mucho más fuerte que yo. Pero creo que jugábamos mucho juntos. Y sí que es verdad que a partir de que empecé a practicar artes marciales, empezó a mirar un poquito más. Esto es una curiosidad que a veces menciono. Empezó a pensarse mucho más cuando a veces entre hermanos, esas peleas que siempre son naturales. Cuando empecé con artes marciales, se empezó a pensar un poquito más. Curiosamente, luego con los años, ya siendo adulto, ya siendo una persona igual con más de 30 años, se hizo cinturón negro de Jiu-Jitsu, un poco yo creo que influenciado también por todo lo que yo había hecho. Pues él empezó a hacer una de las disciplinas que yo también trabajé, el Jiu-Jitsu, y llegó a sacarse el primer dan de Jiu-Jitsu. Wow. Sí. Wow. Y la vocación de enseñar, la parte de pedagogía, la parte de educación, ¿de dónde viene? Pues viene más de la educación física. Es curioso. Porque yo, ante todo, cuando me planteé hacia dónde dirigir mi carrera profesional, una vez que descarté lo de astronauta, lo de espía y aventurero, que eran las 3 referencias infantiles, y tal, la educación física me llamaba muchísimo. En Zaragoza no había la oportunidad de estudiar esta carrera, había que salir fuera, Lérida era entonces lo más cercano, así que yo creo que también influenciado por mi hermano mayor, que estudiaba entonces, había estudiado magisterio, había hecho magisterio, luego se metió a geografía e historia, pero yo creo que desde esa influencia lo que pasó por mi cabeza es voy a hacerme maestro, porque siendo maestro luego puedo a lo mejor plantearme el vivir fuera de aquí, irme a Lérida, vivir y hacer allí educación física, que es lo que realmente me gustaba, ¿no? Bueno, luego la vida cambió ciertas cositas. Acabé siendo profesor de educación física, pero pues luego entre medio hubo algunos cambios. Pero yo creo que la vocación viene más por la educación física, curiosamente, que por esa vocación directa de la enseñanza per se. Que luego mucha gente se está diciendo, Martín, tú eres un profesor vocacional, me lo han dicho mucha gente. Y digo, pues no lo sé. Digo, yo era vocacional de la educación física, de la aventura, de muchas cosas, de la naturaleza. Digo, lo que pasa es que amo lo que hago y me gusta. Y digo, no sé si mi vocación es ser docente, pero cuando hago cualquier cosa quiero hacerla bien. Y sí que es verdad que he disfrutado y amado esta vocación porque he amado a los niños. Y cuando estoy con niños disfruto, y cuando estoy con adultos disfruto, y me encanta enseñar. Y me encanta enseñar. Pero no sé si ese amor ha llegado con el tiempo y con el ejercicio. Porque, te has ido enamorando poco a poco, ¿no? Sí. Hablamos que a veces a veces no, se comenta cuando vemos los resultados de PISA, la evaluación PISA, la alta cantidad de deserción de muchachos jóvenes que dejan los colegios, sus institutos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué crees tú que está pasando con la educación? ¿Es una cuestión generacional? ¿Son estos jóvenes que están un poco hipnotizados por todas estas nuevas tecnologías? ¿O nos está patinando un poquito la educación? Sí, yo creo que todo influye. Estoy convencido de que la educación ha mejorado y muchísimo. Desde que yo empecé a trabajar, el cambio fundamentalmente en el enfoque de las metodologías activas, incluso en la percepción que ahora se tiene del propio alumno y del rol docente, creo que han sido cambios muy positivos de cara a mejorar el aprendizaje. Pero hay razones sociales, culturales, no tiene nada que ver la sociedad española, en general, las sociedades ni las familias de hoy en día con las sociedades y familias de hace unos años, donde obviamente se podía exigir de una manera distinta a nuestro lado, donde las motivaciones y expectativas del ser humano y de las familias y de los propios niños eran bastante distintas. Que las pantallas te están influyendo, lo tengo clarísimo, ¿no? Además hay mucha evidencia científica que nos está mostrando que no el uso de la pantalla o de las tecnologías digitales en los entornos escolares, obviamente ahí se hace un buen uso de la herramienta, porque hay que enseñar obviamente competencias digitales, claro. Pero el abuso en los tiempos externos de ocio. Hay cifras que son alarmantes. Un niño de 2 años, en el caso de nuestro país, de España, y no creo que sea muy distinto en otros países del entorno, pasa ya en su tiempo de ocio al cabo del año el mismo tiempo que pasaría en un trimestre en la escuela. Pero es que un niño de 6 años, cuando se incorpora a la escuela, ya está en un curso y medio, el equivalente. Un alumno del instituto, el tiempo que pasa al cabo del año equivale a 2,5 cursos escolares.
Y son cifras, son reales, 6 horas 43 minutos, en el caso de España, de media, en nuestros chavales ya adolescentes. Eso es una auténtica barbaridad. El curso escolar son 177 días. Multiplicas por las 6 horas del instituto, te salen 1.000, no sé si llegan 1.300 horas. Bueno, pues son casi 2.300 las que está pasando frente a las pantallas. La influencia que eso tiene, el impacto que eso tiene a nivel neuroplástico en el cerebro es inmenso, es algo impensable, porque está afectando a las funciones ejecutivas de esos alumnos, es decir, a su memoria de trabajo y, por tanto, a la memoria a largo plazo. Está afectando a su control inhibitorio, a la flexibilidad cognitiva, a su facultad de planificar, de tomar decisiones, de resolver problemas. Claro. ¿Cómo queremos que aprendan si estamos alterando y no estamos haciendo nada para que eso no ocurra sus propios cerebros? O hacemos algo o se toman medidas a nivel, no de España, a nivel internacional, y se media con la actuación de estas grandes corporaciones que buscan, obviamente, nuestra atención con fines económicos y exclusivamente, o tenemos un panorama complicado. Un panorama difícil, ¿no? Sí. Es triste, porque de alguna manera nos pone en evidencia qué va a pasar con nuestras próximas generaciones, ¿no? Sí. Cómo vamos a evolucionar. Correcto. Es un reto, y es un reto que veo que tú ya vas trabajando, ¿no? En la innovación, sí. En esto que estás desarrollando. ¿Qué crees que se deben hacer desde las instituciones? Por ejemplo, instituciones como IRG, que estamos más para un grado superior, para lo que no grado superior, sino que estamos en una escala superior de aprendizaje a nivel de máster. ¿Cómo se innova? ¿Qué se puede hacer para innovar? En los contextos ya de educación superior, creo que siendo, desde la propia docencia, siendo un buen ejemplo de todo aquello que intentamos predicar, inculcar a nuestro alumnado. Es decir, no podemos vender, por ejemplo, que los grandes retos de la educación en este momento, desde un enfoque no tanto ya personal, sino creo que ecléctico, mirando las fuentes epistemológicas de la educación, pedagogía, psicología, neurociencia, también a las fuentes que no siendo científicas, pero que hay que considerar como la propia UNESCO, que es el organismo internacional que tiene que hablar de educación, el informe de Incheon, Educación para el 2030, que tiene una visión muy humanista de la educación. Haciendo un proceso de síntesis nos damos cuenta que hay retos importantes. Educar para cooperar, educar para comunicar en todos los formatos posibles, donde también ahí lo tecnológico entra, pero como una herramienta más de comunicación, como una forma más. Educar para ser buenos pensadores, para pensar con destreza. Educar para ser y estar. ¿Qué quiere decir esto? Para tener unas buenas competencias emocionales y socioemocionales que nos permitan avanzar en la vida y sin olvidarnos de la educación en valores. Claro, sí. Cuando yo a mi alumnado intento transmitirle la importancia de estos retos, que son retos que se centran en la persona, porque lo que no se centra en la persona va a cambiar, porque los trabajos cambian, la tecnología cambia, el conocimiento cambia y se duplica a unas velocidades ahora ya de vértigo en estos momentos. Si nos centramos en esos aspectos que son cambiantes, dentro de unos poquitos años, cuando te incorporas al mercado laboral, nuestros niños, no te digo, pero un profesional en 5 años, cuando se incorpora al mercado laboral después de un proceso de estudio amplio, potente, es que ese mundo ya está cambiando. Claro. Lo que no cambia es el ser humano. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que eso realmente cale si no es trabajando con ellos en contextos? Si la cooperación es un reto, tengo que trabajar en contextos cooperativos. Si comunicar en ustedes es un reto, tengo que forzar mucho. Da igual lo que te vaya a enseñar. Eso casi es lo de menos. Pero vamos a trabajar desde muy diferentes formatos comunicativos. Y obviamente la oralidad es importantísimo, pero hay que manejar muchos tipos de lenguajes. El lenguaje científico, matemático, el digital también, los lenguajes emocionales, ser capaz de reconocer en la emoción del otro, en la cara, en los gestos. Si tenemos que trabajar el pensamiento y ser buenos pensadores, trabajemos destrezas de pensamiento, infusionados con el currículo, porque eso garantiza que en un momento dado no seas objeto de una manipulación fácil, tanto por la política como por la empresa. Más crítico, que tal. Correcto, sí, porque al final en la cúspide de cualquier metodología de desarrollo del pensamiento, del thinking based learning, siempre vamos a tener el pensamiento crítico y creativo. Si no trabajo con ellos la capacidad de emitir juicios, de resolver problemas y tomar decisiones, pero a partir de mis propias consideraciones y estando abierto al cambio. Si eso no lo trabajo, al margen de que te pueda enseñar en un momento dado neurociencia o que te esté trabajando en un momento dado modelos constructivistas de la educación, pero luego desde un formato puramente teórico, desde un modelo de transmisión basado en la memoria y qué sentido tiene eso para realmente asumir cuál es el cambio importante, ¿no? Claro. Creo que por ahí va la innovación. Por ahí va la innovación, pero también requiere una alta tolerancia a la frustración, ¿no? Sí. Yo veo mucha pasión en lo que me explicas y nos explicas, ¿no? ¿Cómo superas tú esa frustración?
¿Cómo te liberas? ¿Cómo... Sí. No, quizá hace muchos años, porque eso lo hemos vivido todos. Di mucha importancia en mi trayectoria profesional. Más allá de las asignaturas que me tocó trabajar, yo defendí desde muy pronto que por encima de las necesidades de mi asignatura, siendo yo muy especialista, porque así me lo sentía, las necesidades del niño, de las niñas en el contexto. La persona por encima de si tengo que enseñar matemáticas, educación física o lo que sea. Y desde ese enfoque sí que me he dado cuenta de que incorporar la educación en valores y lo emocional era algo que tenía que asumir, y lo asumí. Y me daba cuenta de que era muy frustrante, porque cuando trabajamos desde ese tipo de propuestas, los cambios no son inmediatos. Estamos trabajando a medio y largo plazo. Es algo que no percibes. Hace muchos años supongo que la leí en algún sitio, de la biografía de la Madre Teresa de Calcuta, sí, con todo lo que esa mujer había hecho, una obra inmensa, y desde su humildad decía, puede que lo que yo haga sea una gota de agua en el océano, pero me gustaría pensar que sin esa gota el océano sería más pequeño. Y creo que lo asumí. Lo asumí. Digo, tengo que tener claro de que a lo mejor soy un referente mínimo en estos momentos de la vida de este pequeño o de esta pequeña, pero a lo mejor soy el único referente porque lo que tiene o lo que está viendo la familia no siempre es el contexto más adecuado. Al menos en su vida, quizá algún momento recuerde que hubo alguien que fue distinto, que cuando se cabreaba no pegaba gritos ni golpes en la mesa, que cuando había que hablar lo hacía desde un modelo de diálogo, que cuando se relacionaba conmigo lo hacía desde el afecto. Es un canto al amor, ¿no? Lo que estás hablando es de ese amor afecto, que es necesario en todos los vínculos, ¿no? Claro. Hablamos de estas nuevas generaciones, su baja tolerancia a la frustración. ¿Qué les dirías?